¿Pueden abrir, por favor, su escritura en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 17 al 18? Si me indica con un amén, por favor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. ¿Ven? De ahí se pasa, por favor, en el mismo capítulo al versículo 23 y vamos a leer 23 y 24. Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de cada lugar y anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades y dolores, y a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos, y Jesús los sanaba. Amén. Esta tarde, hermanos, el tema que hemos traído traer es una vez más el reino de Dios se ha acercado. Hemos traído varias enseñanzas acerca del reino y en esta tarde vamos a traer o vamos a hablar de un aspecto más de la manifestación del reino. Amén. Como se puede dar cuenta si es que ha leído las escrituras, el reino de Dios es el tema principal en todo el Nuevo Testamento. No hay una cifra exacta de las citas bíblicas que hablen acerca del reino de Dios o del reino de Jesucristo o del reino de los cielos, porque dependiendo de las diferentes versiones de las escrituras, algunas tienen 137 citas que mencionan el reino de Dios, algunas otras tienen 140 que mencionan el reino de los cielos. ¿Ven? Vamos por favor ahí a la escritura en el libro del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 15. ¿Lo tienen? Dice la palabra: ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. ¿Ven? Y luego nos pasamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21. ¿Tiene con un amén? Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios, y él les contestó: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir aquí está o allá está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Ven? Ahora vamos ahí a Mateo capítulo 6, verso 33. Vamos a consultar varios versículos. ¿Amén? Dice: por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos, en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Y luego en el libro de Juan, capítulo 18. Dice:
Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Juan capítulo 18, verso 36. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Amén. Y vamos a ir prontamente al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13. Gloria a Dios. Parece que este está mejor. ¿Lo tienen? Dice la palabra: Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Algo muy importante que podemos ver aquí son las características de la manifestación del reino, que es lo que vamos a hablar en esta tarde. Pero cerrando sus ojos, vamos a orar en esta tarde. Ya vimos el tema, ya lo hablamos. Vamos a orar. Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar, Señor, porque nos has permitido coincidir, Padre, converger en este espacio, en este tiempo que a ti te pertenece, Señor. Te damos gracias por el mensaje de tu palabra, Señor. Lo recibimos y lo atesoramos en nuestros corazones, Señor, como oro puro, Señor, como lo más preciado, como lo más maravilloso, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Padre. Recibimos, Padre, la enseñanza con una actitud, Padre, de bondad, de mansedumbre, de templanza, Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor, en todo tiempo, por siempre y para siempre, Padre, porque en tu infinita bondad tienes misericordia de nosotros y nos instruyes, Padre. Nos preparas, Señor, para la vida, para la tarea que tú tienes para nosotros, Señor. Y en esta hora, Señor, bendecimos tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos, Señor, a las personas aquí presentes, las familias representadas aquí en la viña, Señor. Y que esta palabra, Señor, llegue a través de los días, de los tiempos y el espacio, Señor, a los oídos de aquellos que la tienen que recibir, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sujetamos el mundo natural ahora a paz, a gozo, a contentamiento, Señor, en el Espíritu Santo, y declaramos que tu reino se manifiesta entre nosotros tal cual tú lo enseñaste, lo hablaste y lo profetizaste, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Siéntase en confianza, hermano, está en la presencia del Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Amén. Ok. Estábamos hablando acerca del mensaje del reino que Cristo vino a hablarnos. Y Él decía que fuéramos y predicáramos el mensaje del reino a toda criatura. Amén. Y que enseñáramos de esto a todas las personas, que fuéramos por el mundo bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que hiciéramos discípulos. Pero una de las cosas más importantes era que manifestáramos el reino. ¿Por qué era tan importante para el Señor que habláramos del reino? ¿Por qué era su mensaje principal? Él dio parábolas acerca del reino. Esta tarde, cuando yo estaba consultando la escritura para traer este mensaje, encontré una cantidad de citas bíblicas que nos hablan acerca del reino precisamente. Y pues es el tema transversal, ¿verdad? A través de todo el Nuevo Testamento. Y había varias citas que me impresionaron mucho. Vamos a ver, por favor, Romanos capítulo 14, versículo 17. Si lo tiene, me indica con un amén. Romanos capítulo 14, versículos 17. Y dice: porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Entonces, esto viene a derribar por el piso la teoría de que si comes algo o dejas de comer ya tienes el reino o el favor de Dios. Todo lo que tenemos de parte de Dios es incondicional, es por su amor, su perdón, su redención y su autoridad. Todo es por la gracia y por la misericordia de Él, amén. No es porque ayunemos o dejemos de ayunar que alcanzamos las cosas o los regalos de Dios. Eso ya nos lo dio Dios, amén. Ya nos lo dio de antemano.
pero la autoridad en su nombre la adquieres cuando eres nacido del agua y del espíritu, cuando eres ciudadano del reino. Vamos a ver, por favor, ahí en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 28. Algo bien interesante, bien importante, que aquí es donde se va a centrar la base del estudio de hoy. Amén. Mateo 12, 28. Porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de los cielos ya ha llegado a ustedes. Amén. Todas las citas que le leí anteriormente, de alguna manera u otra, mencionan el reino de los cielos. Amén. ¿Qué es el reino de los cielos? Lo hemos hablado antes, lo hemos preguntado y hemos dado la respuesta diciendo que el reino de los cielos no es otra cosa que el gobierno del cielo aquí en la tierra. Amén. Cielos y tierra unidos en Cristo. Ahora, una de las características principales de la manifestación del reino en la tierra es el hecho de la expulsión de demonios. Esto está relacionado con el reino únicamente. Si nos vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que en el tiempo antiguo vemos que se practicaban milagros de todo tipo, milagros creativos, milagros de provisión, la multiplicación de la harina y el aceite. Si usted lo ha leído, vemos que Moisés separó las aguas del mar para que el pueblo hebreo cruzara. Vemos que el profeta hizo llover fuego del cielo. Vemos el milagro de un hacha flotando, un hacha de metal flotando en el agua. Amén. Vemos resurrecciones y muchas más manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, pero usted no va a encontrar una cita bíblica que le hable de la liberación de espíritus impuros o demonios. Habían muchos enfermos espirituales, endemoniados, lunáticos, bipolares, esquizofrénicos, entre muchos otros tipos de enfermedades, y esto se debe a que la creación y la humanidad incluida estaban bajo maldición. Esto tenía que ver con un gobierno o un reinado anterior al de Cristo. Todos sabemos que antes de que Cristo viniera a la tierra estaba gobernada por el enemigo. Amén. Estaba manifestado en toda su extensión el gobierno del enemigo. Y una de las cosas que vino Cristo a hacer fue precisamente a derrocar ese gobierno anterior. Amén. Recuerde que el reino es el gobierno del cielo, como le decía ahorita, es el gobierno de Dios manifestado aquí en la tierra. La palabra derrocar, ¿qué significa la palabra derrocar? Para muchos que tal vez le parezca nueva la palabra. Derrocar significa hacer caer generalmente por la fuerza un gobierno o un sistema de gobierno o alguien de un puesto preeminente, echar por tierra, destruir, derribar, deponer, destronar o cesar. Esto significa derrocar, todas estas cosas que le acabo de leer. Esa es la definición de esa palabra. Y es precisamente a lo que Cristo vino, a derrocar el reino anterior para establecer el suyo. Amén. El reino de Cristo. Y es por eso que el tema del reino está presente en todo el Nuevo Testamento. Usted lo encuentra desde Mateo hasta Apocalipsis. Vamos ahí a la escritura en el libro de Marcos capítulo 9 versos 20-25. Hoy le traigo bastantes citas bíblicas, vamos a leer bastante, amén. Dice la palabra del Señor en el Marcos capítulo 9 versículos 20 al 25. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre contestó: desde que era niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó: yo creo, ayúdame a creer más.
Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. La autoridad de Jesús, como usted lo puede ver en este pasaje, es indiscutible. Amén. Vamos a Marcos 16, versículos 17 y 18. Marcos capítulo 16, versículos 17, 18. Dice: y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. A los que creen en mi nombre. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les dañará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Así que una vez más constatamos que una de las señales de la manifestación del reino son las sanidades espirituales o liberación de demonios, como más comúnmente se le conoce, pero la escritura le llama sanidad. En el pasaje del endemoniado gadareno, si vamos a Lucas 8, usa la misma palabra. El Señor Jesucristo nunca dice, o mejor dicho, en la escritura nunca se usa la palabra liberar o liberación. Siempre cuando se refiere a una persona que estaba en problemas de posesión demoníaca, decía: y el Señor le sanó. Amén. Nunca usa la palabra liberación. Lucas capítulo 8, versículos 27 al 36. Vamos a leer un poquito. Dice: al bajar Jesús a tierra, salió al pueblo un hombre que estaba endemoniado y se le acercó. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa ni vivía en una casa, sino entre las tumbas. Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas delante de él, gritando: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, te ruego que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús había ordenado al espíritu impuro que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él, y aunque la gente lo sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él las rompía y el demonio lo hacía huir a lugares desérticos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión. Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, los cuales pidieron a Jesús que no les mandara al abismo. Como había muchos cerdos comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que le dejara entrar en ellos, y Jesús les dio permiso. Los demonios salieron entonces del hombre y entraron en los cerdos, y estos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago. Ahí se ahogaron. Los que cuidaban a los cerdos, cuando vieron lo sucedido, salieron huyendo y fueron a contarlo en el pueblo y por el campo, y la gente salía a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto lo sucedido les contaron cómo había sido sanado aquel endemoniado. Si se fija una vez más, dice: y los que habían visto lo sucedido les contaron cómo había sido sanado aquel endemoniado. No usa la palabra liberación, o fue liberado, o fue. Siempre en todos los mensajes, en todos los versículos que usted encuentra acerca de este tema, va a encontrar la palabra sanado o le sanó. Amén. Y vamos también ahí al libro de Lucas, en el capítulo 8, versículos 27. No, perdón, es lo que acabamos de leer. Isaías 58. Como le decía, en ninguna parte de la escritura se usa la palabra liberación para tratar los casos de demonización o de posesión demoníaca, sino que usa la palabra sanidad. Todos los casos que vemos dice siempre: y el Señor le sanó, no dice que lo liberó. La palabra liberación se empezó a usar hace unos años atrás solamente, pero no viene en la escritura como referencia de la sanidad del alma y del espíritu. El ministerio de liberación, como comúnmente se conoce, hoy en realidad se llama don de sanidad y es parte primordial del ministerio de la iglesia. Amén. Si tiene ya ahí en el libro de Isaías, capítulo 58, vamos a leer otro pasaje un poquito largo también, del 6 al 12.
viene a ser aquí, o le viene a presentar el ministerio de la iglesia, el trabajo que requiere y demanda el Señor que haga la iglesia. Amén. Dice Isaías 58, versículo 6: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. ¿Por qué habla el Señor acerca de reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar? ¿Se acuerda que en tiempos pasados hablábamos de que nosotros, cada uno de nosotros, somos como una ciudadela, la ciudad para habitar? Nosotros somos la habitación de Dios, la que Él habita, el templo que Él quiere habitar. Amén. Y el ministerio de la iglesia es levantarse a soltar las ligaduras de impiedad de aquel que está oprimido, de aquel que está abatido. Nuestro ministerio principal es enseñar a la gente las cosas que un día alguien más nos enseñó a nosotros. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Tal vez lo traje por la escritura muy correteadamente, pero quería mostrarle lo que está en la palabra, el por qué es la importancia de enseñar a la gente el mensaje del reino. Yo sé que es un tema que hemos tocado varias veces, pero es tan amplio y tan profundo y hay tanto que aprender. Por eso el Señor insistía: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque una vez que tú eres ciudadano del reino, adquieres todas las promesas que Dios tiene para ti, para tu casa, para tu vida, para tus hijos, para tus generaciones. No es solamente para ti, pero no solamente es para que lo guardes y lo atesores como algo muy tuyo, sino que te lo está dando y te lo está encargando para que lo manifiestes y para que otros vean y crean. No es nada más para que, el hermano está muy ungido, mira, Dios lo usa en milagros, señales, maravillas. No es para eso. Las señales y maravillas es para que la gente vea y crea, para que tú lo manifiestes. La gente no puede creer en algo que no ve o que no está a su alcance. Pero si tú lo manifiestas, si tú y yo lo manifestamos, la gente va a creer, porque va a decir: es verdad. Ahora, ciertamente el reino de Dios es invisible, como lo leímos ahorita, pero se manifiesta entre nosotros. El Señor dice que nos arrepintamos y que cambiemos de vida, porque el reino de los cielos se ha acercado. Significa esto que está entre nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Manifestarlo y ayudar a otros a que entren en el reino. Amén. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque una vez que logremos que esta gente o que los hijos de Dios entren en el reino, ellos a su vez van a enseñar a otros. Los que estamos aquí ya tenemos años. Yo no veo una persona nuevita que digamos tiene 2 meses, tiene 3 meses. La mayoría de la gente aquí ya debería de estar capacitada para manifestar el reino, para que cuando ellos lleguen a un lugar y estén las tinieblas en todo su apogeo, empiece a resplandecer la luz de Cristo, porque donde yo voy va Cristo, porque yo soy el templo que Él habita.
Entonces yo llego a un lugar de tinieblas y la luz se manifiesta. Amén. Y las tinieblas huyen, tienen que huir. Nuestro trabajo es ese, enseñar a los demás. Ahora, ¿estamos manifestando el reino? Esa es mi pregunta en esta tarde. ¿Estamos realmente manifestando el reino? El reino no es para cuando te mueras. Ya cuando te mueran todo el mundo va a entrar en el reino. Pero el reino es aquí ahora. Y nuestro trabajo es instruir a la gente, es enseñarles. Entonces tenemos mucho trabajo, tenemos mucha tarea por hacer en delante. Ve a su alrededor la necesidad. Ve a su alrededor aquí mismo, aquí dentro. Hay mucha necesidad. Entonces tenemos forzosamente que unirnos y empezar a manifestar mayor peso de gloria, mayor manifestación del reino del Señor. Amén. No podemos estar separados, no podemos estar afanados. El Señor nos llamó a una cosa, a recibirle en nuestro corazón. Dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus caminos por donde andes. Nos llamó a hacer justicia, misericordia y a ser humildes ante Él. Amén. Sí, pero también nos llamó y nos dio la encomienda de manifestar su reino. Entonces ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea. Por siglos se guardó este tema en un cajón y nunca se volvió a hablar, nunca se volvió a sacar. Hoy en día, de unos que serán 20 años atrás, casi 30, es que estamos empezando a oír de este tema. Apenas ahora. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué se tardó tanto en salir este tema a relucir? Se habló del tema de el mensaje de salvación, el mensaje de Dios es amor, pero ¿por qué el tema del reino ha sido enterrado bajo llave y con tanta tierra encima? Porque es poderoso. Porque es poderoso, como por ejemplo ahorita hablábamos de ese detalle, de que usted, si se va al Antiguo Testamento, usted no va a encontrar una sola cita bíblica que le hable de la sanidad espiritual, de la sanidad del alma, de la sanidad de las emociones. ¿Por qué? Porque tenía que ver con una autoridad que venía con el reino, la autoridad de Cristo. Usted no va a encontrar una cita bíblica en el Antiguo Testamento que le hable acerca de la sanidad de este tipo, sanidad de espíritus inmundos. Había, y hermanos, los ejemplos que usted encuentra, por ejemplo, el muchacho lunático, el endemoniado gadareno, uno de los evangelios dice que era uno, el otro evangelio dice que eran dos. Hayan sido uno o dos. Habla de otras personas que estaban poseídas por espíritus inmundos. Hay varios ejemplos. Déjeme decirle que en ese tiempo ese era el pan de cada día para muchas familias. Sus hijos nacían, se endemonizaban y así morían, así pasaban a la eternidad. Nunca conocían la libertad en Cristo, la sanidad del alma. Y sin embargo, cuando viene Cristo y manifiesta el reino del Padre y manifiesta el reino de los cielos aquí entre nosotros, empiezan a darse las sanidades. ¿Por qué? Porque esto tenía que ver con la autoridad de un nuevo gobierno, amén, con el privilegio de un nuevo gobierno. Y se empezaron a dar las sanidades. Por eso la gente se maravillaba. Por eso decían: este habla como quien tiene autoridad y todo se le sujeta. ¿Por qué? Porque Cristo estaba sujeto a su Padre. Y decía: yo no hago nada que no vea hacer al Padre, no digo nada que no oiga decir al Padre. Amén. A eso lo envió Cristo, a desatar las ligaduras de impiedad y a hacer libres a los cautivos. Si ha leído en el libro de Isaías. Entonces, cuando llega Cristo aquí a este mundo, a la tierra, y trae consigo al reino, vienen las manifestaciones de este tipo, de libertad, de sanidad del alma, de sanidad del espíritu. Más antes usted no va a encontrar ni un solo caso de una liberación. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ha leído el Antiguo Testamento? Para que me cuente con cuántos casos así se topó. Únicamente Cristo y sus discípulos hicieron esta tarea.
porque a eso vino Él, a quitar la maldición. Porque déjeme le digo que más antes la gente oraba y ayunaba y hacía ofrendas, ofrendas de sangre, derramamiento de sangre, donde sacrificaban palomas, bueyes, ovejas, y era para el perdón de pecados. Y sí, Dios perdonaba los pecados, se reconciliaban, pero ¿sabe qué? El hombre nunca dejó de estar bajo maldición. La maldición estaba ahí. No fue sino hasta que vino la ofrenda perfecta, la ofrenda pura y santa, que fue Cristo, fue que la maldición fue quitada de nosotros. Amén. Entonces, al ser quitada la maldición de la humanidad y de la creación, viene la libertad, viene la sanidad, la liberación, como lo llamamos comúnmente. Hay gente que se ofende cuando le pues es que necesitas liberación. No, yo no estoy endemoniado. Pero si le dices, necesitas sanidad de tus emociones, necesitas sanidad en tu alma, necesitas sanidad en tu espíritu, cambia. Amén. Entonces, si el Señor usaba esta palabra, pues yo creo que es importante. Y si el Señor hacía esto, pues yo creo que sí es importante que aprendamos y sepamos un poquito más del por qué y de cómo es que son las manifestaciones del reino. Esta autoridad le fue dada a la iglesia, a sus hijos exclusivamente, porque dice el Señor en su palabra que a los que le recibieron les dio la autoridad de ser llamados sus hijos. Y dice, y estas señales seguirán a los que creyeren en su nombre, que en su nombre echarán fuera demonios, operarán milagros de sanidad, y etcétera, etcétera. Yo sé que usted ha leído la escritura y que sí sabe de lo que le estoy hablando. Pero dice que a sus hijos, los que son nacidos de nuevo, los que son nacidos del reino, a ellos les dio la autoridad. ¿Cómo sabemos? Porque también tenemos el ejemplo de las dos personas que fueron y trataron de sacar demonios de una persona, y el demonio se les manifestó y los mandó desnudos o casi desnudos. ¿Cierto o no? Entonces, no cualquiera tiene autoridad, sino solo aquel que es hijo de Dios. E hijo de Dios con poder. Entonces, este es un tema más que se añade a la enseñanza del tema del reino. La sanidad del alma, la sanidad de las emociones. ¿Y sabe qué? ¿Quiere que le diga una cosa? Todos tenemos que pasar por sanidad. Todos tenemos que pasar por liberación. ¿Por qué? Todos tenemos muy, muy profundamente arraigado el rechazo, por ejemplo, el temor al rechazo, ya sea porque fuimos rechazados por nuestros amigos, nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestros hermanos, qué sé yo. Pero ese es un pequeño ejemplo de que todos necesitamos pasar por sanidad. Hay mucho, el tema es muy profundo. Le puedo explicar, por ejemplo, si la palabra del Señor nos dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿por qué tenemos necesidad de ir a los médicos entonces? Si la palabra del Señor dice que Él es nuestro consolador, hermanos, ¿cómo es posible? Y en esto sí me da mucha desesperación y me da mucha tristeza. Si Él dice que Él es nuestro consolador, ¿por qué tenemos hermanos yendo al psicólogo? ¿Por qué tenemos hermanos yendo a terapias y tomando medicamentos para la ansiedad y la depresión? ¿Se da cuenta? Como si necesitamos personas que tienen años viniendo a la iglesia o a la congregación, como usted lo quiera llamar, y están atados a medicamentos porque padecen de ansiedad y depresión. ¿Se da cuenta que sí tenemos mucho trabajo por hacer? Gente que está atada a pecados de lascivia, de pornografía, de vicios, alcoholismo, drogadicción y muchas otras cosas.
Entonces es el tiempo de que la iglesia se ponga seria, es el tiempo que el cuerpo de Cristo se ponga serio y que unamos fuerzas, que nos reunamos y nos unamos en un mismo sentir. Convocar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para empezar a hacer la obra que Él nos mandó a hacer. Déjeme le leo por último un último mensaje, un último versículo de la Escritura. Está en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 19. Si lo tiene por ahí, rapidito. Vamos a terminar ya y dice, si lo tiene, se lo leo. Mateo capítulo 5, versículo 19. Por eso, el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Aquí una vez más está hablándonos el Señor acerca del reino de los cielos, pero nos está hablando de un mandamiento. Y el mandamiento es obedecer. Y el segundo mandamiento es enseñar a otros a obedecerlos. Amén. Ahora, si yo no obedezco, estoy quebrando el mandamiento de Dios. Y si no enseño a otros, continúo quebrantando los mandamientos. El Señor dijo que fuéramos e hiciéramos discípulos. El Señor dijo que manifestáramos su reino, que predicáramos este evangelio del reino, pero no solamente que lo predicásemos, sino que lo manifestásemos. Yo le voy a decir una cosa, porque aquí todos los que están presentes son líderes. Y yo le voy a decir una cosa: cuando usted se presente delante de la presencia del Señor, Él no le va a decir a cuántas personas metiste a la congregación o a cuántas personas metiste ahí en la iglesia. El Señor le va a decir a cuántas personas introdujiste en mi reino, a cuántas personas le manifestaste mi reino, cuántos lograron entrar en el reino por la manifestación tuya de mi reino. Podrá haber miles de personas en una congregación, pero si no han nacido de nuevo y no han entrado en el reino, entonces, ¿qué hemos trabajado? Este es el tiempo. Dios está dispuesto a hacer la obra que a Él le corresponde, pero estamos dispuestos nosotros a hacer lo necesario para que esta gente conozca el reino de Dios. Estamos dispuestos a obedecer, estamos dispuestos a unirnos para que mayor peso de gloria podamos sustentar y el Señor pueda manifestarse con gran poder y gloria. El llamado es a eso, a unirnos como iglesia, a ser testigos de Él, porque Él dijo: y me seréis testigos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. No dijo aquí a la esquina, no dijo hasta lo último de la tierra. El Señor nos está llamando a formar filas, a cerrar filas, a estar unidos, a entender que somos miembros del cuerpo más poderoso, que somos miembros del organismo vivo más poderoso del mundo, su iglesia. A eso nos ha llamado el Señor, a entender esto, y que si no funcionamos como Él manda, esto no va a avanzar. La iglesia por siglos ha estado detenida, pero este es el tiempo en que Dios nos ha trabajado, nos ha pulido. ¿Se acuerda que el año pasado hablaba esta tarde yo con mi esposo, de que el año pasado para estas fechas creo fue no me acuerdo para decirle la verdad de qué fue el mensaje de la palabra, pero sí me acuerdo
que dimos una palabra donde hablamos acerca de que este iba a ser el año donde tal vez muchos iban a tener que hacer guerra por sus hijos. Y que este iba a ser el año que tal vez muchos iban a tener que hacer guerra por sus trabajos. No sé si lo recuerden. Y también dijimos que este iba a ser el año por el cual algunos de nosotros tal vez íbamos a tener que hacer guerra por nuestra salud. Por si no se acuerda, ahí busque los mensajes, ahí está. Y antes de orar le pedimos al Señor que nos ayudara. ¿Y sabe qué? Este año fue bien difícil para todos. Algunos tuvimos que hacer guerra por nuestra salud, otros tuvieron que hacer guerra por sus hijos, otros por sus finanzas, otros por sus trabajos. Hubo mucha guerra espiritual en este lugar. El Señor nos trabajó, nos pulió, nos hizo más fuertes. ¿Por qué? El Señor es bueno y en su infinita misericordia nos dice que el mal no viene sin causa. Cuando algo viene contra nosotros, Él ya nos lo advirtió, Él ya nos lo habló. Así es que nada nos tomó desapercibidos ni desprevenidos, porque el Señor ya lo había hablado. Y este es el año donde el Señor nos habla y nos dice que Él trae crecimiento y madurez a su cuerpo, que Él trae esa madurez que necesitamos para manifestar la gloria suya, para testimonio al mundo de que Él es poderoso, que Él vive y reina y que su reino es verdadero y es efectivo y está actual. Entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, unámonos. No vea sus circunstancias, véalo a Él y escuche lo que Él está hablando. No mire las circunstancias. Si Él prometió, Él hará. Si Él dijo que este lugar iba a estar rebosante de almas, Él lo va a hacer. Nuestro trabajo hoy es instruirnos, buscar más de Él, llenarnos más de Él. ¿Por qué? Porque va a ser necesario. El trabajo viene y viene duro, viene fuerte. Y necesitamos estar consolidados como hijos de Dios, como hermanos en Cristo. Pensar lo mismo, sentir lo mismo y estar motivados por la misma causa. Amén. Dice el Señor que Él pone en nosotros el querer como el hacer, porque Él tiene urgencia, Él tiene prisa. Ya la iglesia ha dormido mucho en sus laureles y es el tiempo que se despierte, el tiempo que se levante a hacer el trabajo que Dios le mandó que hiciera. Y esta es una de las manifestaciones del reino. La sanidad, no solamente la sanidad física, la sanidad de enfermedades, sino la sanidad del alma, la sanidad de las emociones, la sanidad del espíritu. En esta tarde llévese esta palabra y revísela y váyase a la escritura y revise el Antiguo Testamento y busque, para que no piense que le estoy diciendo mentiras. Yo cada vez que oigo aquí una predicación, otro día yo la vuelvo a poner, anoto las citas y me pongo a estudiar. Y mi esposo es testigo. Él les puede decir que no miento. Él muchas veces entra a la casa y me encuentra escuchando los mensajes del día anterior o de la semana anterior. Siempre estoy repasando a ver si es cierto que lo que me predicaron está en la escritura y a ver si las citas sí son verdaderas, porque a veces uno se equivoca. Pero yo lo insto a que busque, a que lea, pero más que a leer, a escudriñar la palabra y a buscar la revelación del Padre. Amén. A que le diga exactamente qué es lo que quiere de su vida, qué es lo que quiere de su tiempo, qué es lo que quiere de su espacio, cómo va a trabajar con usted. Amén. A buscar la dirección del Espíritu Santo en todo y para todo lo que vamos a hacer. En esta hora vamos a orar, así como está sentado. Yo sé que está cansado, pero cierre sus ojos y vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por esta preciosa tarde en la que tú nos permitiste llegar a este lugar, recibir tu palabra, Señor, el consejo maravilloso de tu palabra. Lo recibimos, Padre, lo atesoramos. Te pedimos que nos des la sabiduría, Señor, para comprender
alcanzar a comprender lo que tú quieres de nosotros, lo que tú demandas, Señor, ese gran compromiso que adquirimos cuando decidimos y aceptamos ser tus hijos, cuando decidimos y aceptamos ser ciudadanos del reino de los cielos, Señor, que juntamente con la autoridad y el poder viene una gran responsabilidad, Señor. Perdónanos si hemos fallado, perdónanos si nos hemos afanado o nos hemos distraído en cosas en las cuales tú no nos mandaste a hacer, Señor. Te pedimos perdón en esta hora, Señor. Levantamos nuestro corazón delante de ti, Padre, hasta el trono de tu gracia, y te pedimos que nos perdones. Que nos perdones porque no hemos hecho conforme a tu voluntad, Señor. Porque nos hemos envuelto en programas, en convenciones, en cantidad de eventos y situaciones que son agradables, yo no digo que no, pero que no era el punto principal, Señor, de la obra tuya en esta tierra, en este mundo, entre nosotros, Señor. Que el deseo tuyo era habitar los corazones, Señor, y llenar nuestras vidas a plenitud para que te amásemos, te sirviéramos y te conociéramos, Padre, tal cual tú eres, Señor. Bendícenos, Padre, con tu presencia y con tu perdón, Señor, y ayúdanos a ir, Padre, delante de ti, atentamente obedeciendo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Perdónanos, perdónanos y ayúdanos a ser diligentes, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdame a ser más una persona más sensible a la necesidad de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a ser más sensibles a la necesidad los unos de los otros, Señor. Ayúdanos a estar unidos en Cristo para poder manifestar mayor peso de gloria, Señor, y ser testimonio al mundo de que tú vives y reinas en los corazones y en las vidas de las personas, y que tu reino es visible y es presente, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, porque solamente tú puedes hacer estas cosas, Señor. Hacernos converger, hacernos tener un mismo sentir, un mismo corazón bajo el señorío de Jesucristo. Espíritu Santo, ayúdanos, convéncenos de la obra tuya, en el nombre de Jesús en esta hora. Te bendecimos y te adoramos, Padre. Bendecimos a cada persona en este lugar, Señor, a cada familia. Y los que no están presentes, Señor, enviamos la palabra de bendición, Señor. Ahí el lugar donde se encuentren, Padre, en esta hora te rogamos por los presos, Señor, por la gente que está cautiva, que en el nombre de Jesús manifiestes tu poder de sanidad y liberación, Señor. Ese poder glorioso, Padre, trayendo libertad a las almas cautivas, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Llamamos a tus hijos a coincidir en este lugar, Padre. De todos los ángulos de la ciudad, Señor, los llamamos. Todos aquellos que corresponden a esta parte del cuerpo de Cristo, los llamamos a venir a este lugar, a posicionarse delante de ti para conformar, Padre, la unidad de tu cuerpo. En el nombre de Jesús oramos creyendo, Padre, porque escrito está. Y escrito está, Padre, y así como en el cielo, sea en la tierra, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en esta hora, Padre, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, Padre, pero a ti te ha placido darnos tu reino, Señor, y te bendecimos y te adoramos, Padre, y te alabamos por siempre y para siempre, por habernos concedido el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga en esta hora, hermanos.